Saludos, estimados estudiantes, bienvenidos a esta clase. La clase del día de hoy vamos a tratar sobre el área de figuras planas. Anteriormente habíamos visto lo que es el perímetro. Recordemos un poquito, el perímetro era la suma de todos sus lados, ¿no? Sumar todos los lados nos daba el perímetro. Pero el día de hoy vamos a ver, en cambio, cómo se calcula el área, es decir, la superficie de una figura. En este caso, la superficie de una figura plana. Dice, para determinar el área de los rectángulos se deben multiplicar sus dimensiones, es decir, la base por la altura. 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 Por ejemplo, aquí en estos ejercicios, la única fórmula que debemos calcular es cada, cada polígono regular plano tiene una fórmula para calcular el área. Por ejemplo, el rectángulo es igual a base por altura. Generalmente aquí la altura se la pone con la letra H. ¿Por qué? Para no confundir con la A de área, porque la A ya se le establece a la área. Y altura es como en inglés, height. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí para calcular la altura se aplica la fórmula base por altura. En este caso, la base de este cuadro rectángulo es 5 y la altura es 4. 5 por 4 es igual a 20 centímetros al cuadrado. ¿Por qué centímetros al cuadrado? Porque estoy multiplicando un centímetro por otro centímetro y recuerda que esto pues al multiplicarse me da centímetro al cuadrado. Entonces, por ejemplo, el área de este rectángulo es 20 centímetros al cuadrado. El área de este rectángulo sería 7 por 2, 14 centímetros al cuadrado. El área de este rectángulo sería 6 por 3, 18 centímetros al cuadrado. Así es como se calcula el área. Pero cada figura geométrica regular o no regular, depende en este caso del ejercicio, tiene su propia fórmula para poder calcular el área. Vamos a ver alguna de ellas. Entonces dice el área de una región o figura es la medida de su superficie y se conoce con la letra A. En la tabla 1 se muestra cómo determinar el área de algunas figuras mediante el uso de fórmulas. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, fíjate, aquí está una de sus fórmulas. El cuadrado es lado por lado o también conocido, el área del cuadrado también se lo conoce como área es igual al lado elevado al cuadrado. Así es como también se puede calcular el área del cuadrado. ¿Por qué? Porque cada lado mide lo mismo, por algo es un cuadrado. Entonces, ¿para qué estar multiplicando lado por lado? Sino simplemente el lado elevado al cuadrado, que es lo mismo. Recuerda que el lado elevado al cuadrado es lado por lado. Es lo mismo. Simplemente es una forma fácil de poner, ¿ya? Es decir, también vendría a ser una fórmula. La fórmula para calcular el rombo es diámetro menor por diámetro mayor. El diámetro menor se lo conoce con la D minúscula, eh, diámetro menor, y el diámetro mayor se lo conoce con la D mayúscula, diámetro mayor. Pero ¿y cómo se determina el diámetro en un rombo? Bueno, el rombo tiene dos diámetros. Puede ser el menor, puede ser mayor, depende del rombo. Puede que el rombo sea así. Así, por ejemplo, en donde el diámetro menor sea este y el diámetro mayor sea este. Todo depende cómo está hecho el rombo, ¿no? Pero la idea es que esas líneas o esas medidas del diámetro menor y el diámetro mayor te van a ayudar a poder calcular el área del rombo. Entonces, mira, el diámetro menor por el diámetro mayor y esto lo dividimos para 2. El resultado de esta multiplicación lo dividimos para 2 y vamos a sacar el área del rombo. Muy bien, acá el área del rectángulo, en cambio, como ya lo hicimos acá en el primer ejercicio, es base por altura, es decir, el valor de la base lo multiplicamos por el valor de la altura y nos sale el área. En un triángulo, cualquiera que sea el triángulo, el área se establece en base por altura sobre 2, es decir, base por altura, luego lo dividimos para 2. La altura es desde el vértice del triángulo, desde una de las esquinas del triángulo más altas, hasta la base del triángulo. Esta es la altura. Cuidado, vas a pensar que esta es la altura. Esto no es la altura, ¿ya? Y tampoco vas a pensar que esto de aquí es también la altura, esta línea de aquí es la altura. No, esa no es la altura. La altura es prácticamente como que si yo hiciera una medición a este triángulo. Esa es la altura, ¿ya? Como que yo midiera este triángulo en línea recta. Entonces, por eso se establece la altura de esta manera. El paralelogramo, en cambio, necesitamos base por altura, ¿ya?
para calcular el paralelogramo necesitamos calcular la base por la altura, que la altura también se establece de esta manera. La altura se establece de esta forma, ¿ya? Es decir, como que si pusiéramos en una cinta métrica a ver cuánto mide este paralelogramo, pero la altura siempre se mide en forma recta. Muy bien. Y el trapecio, para calcular el trapecio siempre va a tener base mayor y base menor, porque el trapecio es algo como esto, ¿ya? El trapecio siempre va a ser algo así, es decir, va a tener una base mayor y una base menor. Entonces, por eso se le llama la B mayúscula es la base mayor, la B minúscula es base menor, por altura y luego dividido para 2. La altura es exactamente igual, la altura se mide siempre en línea recta, desde la base del trapecio hasta el punto final del trapecio, hasta el punto final a donde llega el trapecio. Esa vendría a ser la altura. Y por eso la fórmula se dice que primero se suman las bases y luego esa respuesta multiplicamos por la altura y al final de esa respuesta lo dividimos para 2. Así es como calculamos el área de las figuras planas. Vamos a ver qué más tenemos aquí. Aquí tenemos un ejemplo. Vamos a ver este ejemplo. Dice, en la figura, en la figura 2 muestra un rombo y la longitud de sus dos diagonales. La medida de su superficie se calcula así. Mira, aquí está la longitud de sus dos diagonales. ¿Qué quiere decir? Te dice que de aquí hasta acá mide 2 centímetros. Y te dice que de aquí hasta acá mide 3 centímetros. ¿Qué nos decía la fórmula para calcular el área del rombo? Diámetro menor por diámetro mayor dividido para 2. Área es igual, el diámetro menor es 2 por el diámetro mayor es 3. 2 por 2 centímetros por 3 centímetros y esto lo dividimos para 2. Multiplicamos 2 por 3 es igual a 6 centímetros dividido para 2 y 6 dividido para 2, 2 centímetros cuadrados, de 6 centímetros al cuadrado dividido para 2 y 6 dividido para 2 es igual a 3 centímetros al cuadrado. Y así es como hemos calculado el área, ¿ya? De esa forma nosotros calculamos el área del RO. Aquí tenemos otro ejemplo. Recuerda que para calcular el área de un rectángulo es la base por la altura. La base sería 110, la altura sería 75. Entonces 110 por 75 nos da un total de 8.250 metros cuadrados. Entonces recuerda, para calcular el área tiene sus propias fórmulas cada figura plana para que puedas calcular el área. Mucha suerte en tu tarea y éxitos.